Bully Magnets presenta. Saludos y bienvenidos a Bully Magnets. Yo soy su amigo Reinhardt y en esta ocasión les platicaré sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un tema un poco raro, pero nos ayudará a comprender qué demonios está pasando con la economía de nuestra región con la llegada de Donald Trump. Reinhardt, bad hombre. Nuestra historia comienza a finales de los años 80. El mundo está finalizando la Guerra Fría, Estados Unidos emerge como la máxima y única potencia mundial y México está comenzando a abrirse al comercio internacional con políticas tecnócratas y neoliberales de la mano del presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero no nos detengamos mucho en el contexto, pues tenemos otro video que habla de la historia de México en los años 80 y 90. Pueden verlo aquí para profundizar en el contexto en el que nació el Tratado de Libre Comercio. Así que continuemos, porque esta vez vamos a hablar de información súper densa. En 1988 había una fuerte transformación en el mundo, con Gorbachev en la Unión Soviética, Margaret Thatcher en Reino Unido y el republicano Ronald Reagan en los Estados Unidos. Todos ellos marcaron una clara inclinación hacia la política de derecha en un mundo que en ese entonces abogaba por la liberación de mercados y la globalización. Justo lo contrario de lo que quiere la derecha mundial del 2017, irónicamente. Those are a lot of bad hombres with a British nasty woman. Wrong. En ese panorama se establecieron reglas de la economía global que fueron conocidas como el Consenso de Washington. Básicamente se trataba de 10 puntos a seguir para integrar el libre mercado y el neoliberalismo mundial en los países desarrollados. Y claro, también para países que estaban en vías de desarrollo como México. El presidente Salinas de Gortari fue particularmente activo en implementar reformas acordes al Consenso de Washington. Esto implicaba disminuir la participación del gobierno en las actividades económicas y dar apertura a la inversión de empresarios nacionales y extranjeros. A eso se le llama neoliberalismo. Neoliberalismo. También se firmaban tratados de libre comercio con Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica y claro, a inicios de 1990 se inició la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Fue firmado por el presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, el primer ministro canadiense, Brian Mulroney, y por el presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari. El tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994. Con esto, México se abría a la economía de buena parte del continente, además que quedaba prácticamente adherido al mercado estadounidense. Como medida para la adaptación de la economía mexicana, se removieron 3 ceros a la moneda con la creación del nuevo peso. También Salinas retiró el control gubernamental y volvió de particulares las minas, aerolíneas, ferrocarriles y miles de kilómetros de carreteras. Se disolvió la industria del azúcar y del café, además que el monopolio de telefonía de Telmex pasó del gobierno a manos de Carlos Slim, un particular que recibió un sector fundamental para el desarrollo del país. Así es, caballeros. Ahora pueden hacer prácticamente lo que quieran. ¡Yay! Los bancos fueron liberalizados a particulares de manera bastante descuidada. Esto generó que en 1994 una enorme crisis económica rompiera el ritmo de las reformas y dejara ver una vez más la corrupción y debilidad de las instituciones mexicanas, que detuvieron el desarrollo y la confianza de los planes del gobierno mexicano. Por su parte, Estados Unidos y Canadá centraban su atención en convertirse en una economía de mercado, es decir, basar su crecimiento en la alta tecnología, el consumo y la compra-venta de bienes y servicios para dejar la fabricación de productos a países de tercer mundo como México y China, de manera que la producción fuera mucho más barata. El Tratado de Libre Comercio retiraba o bajaba impuestos por importación y exportación de mercancías de todo tipo. Abría el intercambio comercial de alimentos y daba el marco legal para que las empresas extranjeras tuvieran facilidades para establecerse en México. Además, el tratado estaba pensado por los estadounidenses como una manera de dar trabajo a los mexicanos y disminuir la migración a su país, que en ese entonces era muy alta. Pero las cosas no fueron muy bien desde el principio. La entrada de alimentos transgénicos desde los Estados Unidos rompió con los precios de alimentos de muchos productos del campo mexicano. Además, la falta de protección del gobierno a ese sector provocó un abandono masivo de las tierras y el aumento de la migración. Se incrementó también el comercio informal y la concentración de gente en los centros urbanos. Así que con los años, en vez de crearse más empleo en México, lo que se hizo fue concentrarlo en la industria, pero removiéndolo del campo.
lo que al final no genera beneficios para todos los sectores de la población. Yo antes vivía en el campo, ahora vendo fundas para celulares y chacharitas chinas en la ciudad. No veo cuál fue el beneficio. Este y más fenómenos se gestaron en los siguientes 25 años. Veamos por partes qué pasó en todo ese tiempo. Como se había prometido, montones de empresas extranjeras llegaron a México. Esto a la larga no quitó trabajos a ningún país, pero sí hizo que la mano de obra en todo el mundo bajara de precio. A mí me funciona bien ganar $15 al día. A nosotros también. Pues eso para mí es una mugre, no vale la pena. Por otro lado, el marco legal del Tratado de Libre Comercio ha hecho que México sea un gran lugar para importar mercancías de todo el mundo. No para consumirlas aquí, sino para venderlas a Estados Unidos. Viéndolo de manera simple, México funciona como una gran bodega que tiene paso libre hacia Norteamérica. Es por eso que gran parte del comercio mundial entra a México a ensamblar sus mercancías con la sola intención de comerciar de manera barata con Estados Unidos. Esto es a tal grado que el 85% de lo que se exporta de México va a parar a ese destino y ni siquiera la mitad de lo que se exporta es propiedad de empresas mexicanas. Y esto no es tan bueno. El gobierno de México no puede cobrar mucho dinero por las importaciones del mundo, y a causa del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos tampoco puede cobrar muchos impuestos por la entrada de mercancías desde México. Vamos, que bajo esta lógica, ninguno de los dos gobiernos gana mucho dinero. Oigan, los gobiernos son los que pusieron las reglas. No se vengan a quejar conmigo. Con la llegada de industrias extranjeras a México, se abandonó el apoyo del gobierno a la industria interna. Además, se generó una economía dependiente del exterior en muchos frentes, entre los cuales hay dos un tanto absurdos. Uno es la dependencia alimenticia a pesar del potencial agrícola del país. ¡Abundancia! Y el otro es la dependencia energética de gasolinas gracias a la histórica ineficiencia y corrupción de Pemex, además de la importación cada vez mayor de combustibles refinados de Estados Unidos. Así que ahí lo tienen. Esa es la historia de lo que trata y algunas de las consecuencias que tiene el Tratado de Libre Comercio en estos momentos. Se habla de su renegociación o incluso de su cancelación. Aún no se sabe bien qué va a pasar, pero tener algo de perspectiva nos ayuda a ver que la renegociación o cancelación de este tratado no implica necesariamente algo negativo. Además, hay que estar atentos a que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 25 años. El comercio electrónico, el ambientalismo, las telecomunicaciones y las fuentes de energía son temas que no están en el acuerdo y son asuntos que nos afectan a toda la región. Al mismo tiempo, las necesidades han cambiado y el libre comercio y la globalización han traído una fuerza enorme a los empresarios y debilitado a los gobiernos en todo el mundo. Esto sin contar que la pobreza y la desigualdad se han acentuado al grado que 8 personas pueden tener la misma riqueza que la mitad más pobre de todo el planeta. Además, estamos entrando a la cuarta revolución industrial, una época donde la automatización, los robots y la inteligencia artificial están allí para integrarse a las labores humanas, lo que cambia el tablero como lo conocemos. Así que, amigos de todo el mundo, disculpen si este tema es demasiado local, pero es algo que no solo afecta a México, sino que afecta a toda la región, incluso al continente, y puede llegar incluso a afectar al comercio global. Yo soy su amigo Reinhardt y les dejo una pregunta. ¿Creen que defender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una buena idea? ¿Se debe salir de él? ¿Se debe renegociar? ¿O se debe de hacer todo lo posible por dejarlo como está? Espero sus respuestas en los comentarios y como siempre los invito a suscribirse a este canal, darle like a este video si aprendieron algo nuevo, compartan el conocimiento con sus amigos y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye.